En este tutorial completo de programación en corto, te guiaré a través del proceso para crear un header responsive desde cero, utilizando HTML, CSS y JavaScript. El header es una parte fundamental de cualquier sitio web, ya que es lo primero que ven los usuarios al ingresar a una página. Un header responsive garantiza una experiencia de usuario óptima en dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio. El objetivo de este tutorial es aprender a crear un header adaptable a diferentes dispositivos con HTML, CSS y unas pocas líneas de JavaScript. Vamos a empezar con el HTML. Dentro del HTML debemos de crear primero la estructura básica de HTML. Con Visual Studio Code bastará con poner la abreviación de emmet y dar un enter. Ahora, ya que tenemos nuestra estructura básica HTML, vamos a hacerle unos pequeños ajustes. Vamos a cambiar el idioma del documento a español, porque nosotros estamos haciendo una página en español, y vamos a cambiar el título. Yo le voy a colocar Header Responsive. Y ya que tenemos nuestra estructura HTML, ahora vamos a empezar con la estructura de nuestro header. Para esto, un header siempre tiene unos elementos clave. Contiene usualmente el logo de la empresa y además también contiene una barra de navegación. Dentro de un header responsive, la idea es tener un menú desplegable donde tenga la barra de navegación y en pantallas más grandes que tenga únicamente la barra de navegación y el logo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a crear nuestro header. Para esto creamos el contenedor y dentro de este contenedor vamos a agregar lo que sería nuestro logo, y después de esto vamos a crear nuestra barra de navegación que va a contener 3 links. Bien, ya que tenemos una estructura de un header básico, aquí hay un error que quizás algunos de ustedes ya habrán notado, y es que este carece de semántica, que es prácticamente, en pocas palabras, lo que le indica al navegador qué es cada cosa. Prácticamente, si todo nuestro código es únicamente divs, el navegador no sabe cómo interpretar este div. Entonces, al encontrarse una página sin mucha semántica, sin mucho sentido, la indexación de la mayoría de los buscadores prefieren no mostrar mucho la página, y si queremos buenas páginas bien optimizadas, tenemos que pensar en la semántica. Para esto tenemos distintas etiquetas, como lo podría ser la etiqueta header para el contenedor, la etiqueta nav para las barras de navegaciones, la etiqueta ul y li que vendrían siendo lista para poner dentro de las barras de navegaciones. Teniendo en cuenta esto, vamos a agregar semántica a nuestro header. Primero que nada, al contenedor le vamos a cambiar el nombre por un header. Ya teniendo esto, vamos a pasar la barra de navegación por un nav y vamos a meter estos links dentro de una lista. Y de esta manera ya tenemos un header mucho más semántico. Con esto le estamos diciendo al navegador que este contenedor es una cabecera y que dentro de esta cabecera tenemos el logo y una barra de navegación. Y de esta manera ya nuestra página es un poco más optimizada en temas de SEO. Ahora, a la hora de diseñar nosotros una página web, yo recomiendo siempre que la empecemos diseñando desde el término de First Mobile Design, debido a que a mi parecer es mucho más sencillo pasar una página de móvil a escritorio que de escritorio a móvil. Entonces vamos a trabajar nosotros sobre ese concepto. Ahora, teniendo en cuenta de que este será un header responsive con un menú desplegable, aquí nos hace falta un último elemento, lo cual sería un botón para abrir ese menú desplegable. Usamos la etiqueta button para agregar un botón. Le agregamos el texto que queramos, que yo por algún lado me encontré este texto que nos genera prácticamente el típico icono de hamburguesa, que sería este, y aquí ya tendríamos nuestro botón. Ahora, ya que tenemos toda esta estructura que va a ser nuestro header en general, hace falta agregar identificadores. ¿Esto por qué motivo? Como vamos a usar JavaScript, tenemos que reconocer lo que vendría siendo la lista de elementos y el botón que se va a cliquear.
para escuchar cuando se le dé clic a este botón y que haga una acción sobre la lista. Para esto le vamos a agregar identificadores a ambos elementos. Y bien, ya que tenemos esto, hemos finalizado como tal la estructura de nuestro header. Y ahora podemos empezar a agregar estilos a nuestra página web. En el archivo de estilos que yo tengo en el mismo directorio base, yo ya tengo estos estilos base, que prácticamente lo único que hacen es que a todos los elementos le quita el margen, el padding y le agrega un box sizing border box. Esto es un formateo bastante express que yo hago en mis proyectos que no son realmente importantes, por lo que no lo veo algo necesario para que ustedes lo hagan, a menos que les dé problemas los márgenes, el padding o el diseño de la caja. Y estos serían los estilos básicos que yo tengo dentro de mi CSS antes de empezar a trabajar. Ahora vamos a linkear estos estilos con nuestro HTML con la etiqueta de link dentro del head. Y de esta manera ya tenemos un enlace entre nuestro HTML y nuestro CSS. Y ahora podemos empezar a trabajar en el diseño de nuestro header. Ahora, para empezar me gustaría iniciar con el diseño del contenedor, ya que como podemos observar todos los elementos se sobreponen uno sobre otro. Para esto yo suelo usar el display flex. Dentro de nuestro contenedor, que sería el header, podemos agregar un display flex y podemos ver que todos los elementos se alinean en una línea horizontal. Ahora, como podemos observar, todos nuestros elementos están pegados. Para solucionar esto existe la propiedad Justify Content Space Between, que prácticamente lo que hace es que tengan todos la misma separación entre ellos. Una última cosa que yo agregaría a nuestro flex sería que todos los elementos estuvieran centrados de manera vertical. Para esto bastará con hacer una Line Item Center y ya tenemos todos nuestros elementos centrados. Ahora, por último, yo le agregaría un toque personal de estilos. Prácticamente buscar darle un estilo a nuestro header. Lo que voy a hacer yo va a ser agregarle un color de fondo a este header, que será un blanco puro, a diferencia del color de fondo en general. Además de agregarle un borde en la parte de abajo, que va a ser de un píxel y de un color gris tenue, además de que va a ser un borde sólido. De esta manera ya tenemos un poco de estilos. Y por último ya nada más quedaría separar un poco los elementos de los bordes con la propiedad de padding. Bien, esto ya sería todo por el contenedor de header, al menos a mi parecer. Y siguiendo con el tema de personalización, yo le agregaría unos estilos a esto del logo, pero esto ya es meramente opcional. Ok, ya con esto finalizado, ahora nos pasamos a lo más complicado, que vendría siendo nuestra lista de navegación. Como esto va a ser un menú desplegable, necesitamos que esto no esté dentro del header, sino que esté fuera para poderlo desplegar por fuera. Para esto, lo que tendremos que hacer primero que nada es seleccionar la lista de elementos, que prácticamente vendría siendo esta, que nosotros ya le tenemos un ID y lo podemos usar en lugar de estar usando directamente las etiquetas. Y ya con nuestro elemento seleccionado, vamos a empezar a agregarle sus estilos. Lo primero que yo haría sería sacarlo del header. Para esto vamos a ponerle un position absolute. Y de esta manera ya sacamos nuestra lista de elementos fuera del header. Ya solamente quedaría posicionarlo de una mejor manera. Y bien, ya que tenemos mejor posicionado nuestra lista de elementos, ahora me gustaría dejarlo de una manera un poco más atractiva a la vista. Para esto, primero que nada, lo primero que voy a hacer va a ser agregarle un fondo. Y a mi parecer lo conveniente sería que fuera del mismo color que del header. De esta manera pues ya no nos va a afectar el contenido de atrás, a excepción del contenido que está fuera de esto. Para solucionar esto vamos a agregarle un width que sea el tamaño del contenedor en general, que en este caso sería el body, porque ya no está dentro del header, y una altura del tamaño de la pantalla. De esta manera ya ningún contenido nos estorba por encima de este.
Ahora voy a centrar primero que nada mi lista de elementos con DisplayFlex, Align Item Center y Justify Content Center. De esta manera ya tenemos todo esto centrado. Mas sin embargo, como podemos ver, se ha puesto de manera horizontal debido al DisplayFlex. Para solucionar esto tenemos que usar la propiedad Flex Direction Column. Y de esta manera yo ya tengo mis elementos centrados correctamente. Ahora me gustaría quitarle estos puntos a las listas. Para esto, en nuestra misma lista tenemos que definir el listStyle en None. Y de esta manera ya hemos quitado esos feos puntos de nuestra lista. Para finalizar, lo último que haría yo sería aumentar un poco el tamaño de la fuente, ya que no se logra percibir muy bien. Y eso a mi parecer sería todo con mis estilos de la lista. Le voy a quitar la decoración de texto que vienen con los links por defecto y le voy a poner un color de texto un poco más normal, vaya, por decirlo de una manera. Además pienso agregarle un poco de peso a la fuente para que se pueda apreciar de mejor manera. Ya que tenemos nuestra lista terminada en cuanto a diseño, podemos ocultarla. Nuestra lista por defecto no va a aparecer obviamente al abrir la página, por lo que queremos que vaya a estar oculta. Para esto simplemente tenemos que agregarle al top, en lugar de estar en 0, ponerle de valor negativo la altura que tiene. Y de esta manera nuestra lista ya no aparece. Lo que vamos a hacer con JavaScript para que aparezca la lista es que a nuestra lista le vamos a agregar una clase que se llame Active. Y cuando se le agregue esa clase se le van a agregar todos los estilos que estén dentro de navlist.active. Así que ahora vamos a definir esos estilos. Vamos a tomar, ahora ya que hemos acabado con nuestra lista de elementos y con nuestro header, ahora lo ideal sería empezar a estilizar nuestro botón, que esto, igual que todo lo demás, es muy subjetivo a la persona. Para esto vamos a tomar el selector que le pusimos a nuestro botón, que es un ID, y vamos a quitarle los estilos que vienen por default, ya que a mí nunca me han gustado. Con este código que viene con el icono de la hamburguesa, podemos editarlo además con CSS. Podemos cambiar su tamaño con font size, digamos un 1.5 rem, y ya podemos ver un poco mejor este icono. Además podemos cambiarle muchas más propiedades como el color, el peso de la fuente o cosas así. Prácticamente lo tratamos como un texto más. Yo por ahora solamente le voy a cambiar el tamaño, ya que no veo necesario nada más. Además del botón, que no tiene un cursor pointer, se lo vamos a agregar nosotros mismos. Esto para que aparezca el cursor de esta manera cuando estemos por encima del objeto y estemos usando un mouse claramente. Y con esto puedo dar por finalizado los estilos base del Mobile First. De esta manera ya tenemos un header bien estilizado, preparado para recibir el JavaScript que le vamos a agregar. Ahora, para empezar a usar JavaScript tenemos que primero que nada enlazar nuestro archivo de JavaScript al igual que con nuestro archivo CSS. Para esto vamos a usar al final del body la etiqueta script y le vamos a agregar el atributo source con el valor hacia donde está nuestro archivo. De esta manera nuestro archivo index.js ya está enlazado con nuestro archivo HTML. Para empezar a hacer la funcionalidad de nuestro header, tenemos que obtener los dos elementos del DOM más importantes, que vendría siendo nuestro botón y nuestra lista de elementos. Y lo vamos a almacenar en variables. Para esto vamos a crear nuestras variables y las vamos a tomar directamente por su ID. Ya que tenemos nuestros dos elementos, que vendría siendo nuestro botón y nuestro menú, tenemos que agregar un escuchador de eventos para nuestro botón, para que nosotros sepamos desde JavaScript cuando se le hace clic a nuestro botón. Para esto vamos a seleccionar el botón, le vamos a agregar un event listener y lo vamos a activar cuando se le haga clic. Entonces, cuando se le haga clic a nuestro botón, vamos a hacer la siguiente acción. A nuestro menú le vamos a agregar la clase Active
Lo que hace esto es que prácticamente al menú accedemos a la lista de sus clases y le agregamos, y con la función toggle lo que hace es que si tiene la clase que le estamos indicando se la va a quitar, y si no la tiene se la va a poner. Entonces de esta manera ya tendríamos la funcionalidad completa de nuestro menú básico. Entonces ahora cuando hagamos clic aquí debería de funcionar perfectamente, y como podemos ver ya aparece nuestro menú al hacer clic en nuestro botón, pero nuestro botón se está perdiendo detrás de la lista. Para evitar esto tenemos que poner un z-index mayor al de la lista al botón, y esto es muy sencillo, solamente bastará con poner un z-index alto, y de cierto modo ahora cuando lo abramos ya esto no se va a ocultar por detrás de nuestra lista de elementos. Con esto ya tendríamos prácticamente un menú que podamos usar en dispositivos móviles. Pero ¿qué pasará con los dispositivos grandes como una computadora? Pues aquí mismo ya abrí este mismo archivo dentro de una pestaña del navegador, y como podemos ver se ve bastante raro al tener el menú de esta manera. Puede tenerlo, es correcto, incluso lo pueden dejar así, yo he visto muchas páginas de esta manera, pero realmente no es que sea algo muy cómodo. Si tienes una página que tiene su ancho limitado a un ancho muy corto, realmente no va a ser necesario hacer ninguna edición de más. Pero como no es nuestro caso, vamos a agregar la funcionalidad de que esto solo sea para dispositivos pequeños, como de tabletas hacia abajo. Para esto vamos a usar las media queries. Esto nos va a ayudar a identificar cuando un tamaño es indicado al que nosotros queremos. Las media queries tienen bastantes más usos, pero en esta ocasión lo vamos a usar para esto. El tamaño de una tableta suele ser de 768 píxeles. Y ahora, cuando el ancho de la pantalla sobrepase los 768 píxeles, se van a ejecutar los estilos que tengamos aquí adentro. Lo que nosotros queremos hacer es que aparezca nuestra lista de elementos de una manera más común. Para esto vamos a agregar primero que nada que se elimine nuestro botón de acción, nuestro botón de la lista. Para esto vamos a tomar el selector y vamos a darle un display none. De esta manera ya en pantallas más grandes se va a ocultar, pero cuando la pantalla sea menor al tamaño que le dijimos, va a aparecer nuestro botón. Ahora tenemos que solucionar el tema con nuestra lista. Para esto tenemos que hacer un reseteo de nuestros estilos de la siguiente manera. Yo lo suelo hacer así: tomamos todos los estilos que ya tenemos establecidos y vamos reseteando poco a poco cada vez que algo no lo ocupemos. Por ejemplo, vamos a empezar primero que nada con el list style none. Este estilo realmente lo ocupamos aunque sea tamaño de pantalla grande o pequeño, por lo cual esto lo podemos retirar. Ahora, el background color no lo necesitamos, por lo que le pondremos un none. El width y el height, lo más recomendable es que estos dos valores se reseteen para no tenerlos todos chuecos dentro de nuestro header. Entonces para esto, al width y al height le vamos a dar un valor de initial. Así se va a retornar al valor inicial que tenía antes de que nosotros lo modificáramos. En cuanto a la posición, le vamos a colocar un static para que esto ya no esté por fuera del header. El top no es necesario ni que lo modifiquemos porque el position ya no es absolute, por lo que el top que teníamos no le va a afectar ahora ya a nuestro elemento. El display flex se va a quedar, aunque la dirección de nuestro flex ya no va a ser de columna, va a ser de fila. Estas dos propiedades no las necesitamos modificar, al igual que el font size, por lo cual esto quedaría como media query. Esto prácticamente lo que está haciendo es resetear todos los estilos de nuestra lista, pero manteniendo algunos, y esto nos daría como resultado esto. Como podemos ver, le falta un poco de espaciado, y esto ya fue algo que se me pasó a mí, ya que se lo suelo poner inclusive desde los móviles. Y es que flex podemos agregarle un despaciado usando la propiedad de gap, y aquí le podemos poner el espaciado entre elementos que nosotros queramos. Entonces de esta manera ya ha quedado nuestro header. Y bien, recapitulando todo lo que vimos en este tutorial, aprendimos a hacer nuestra estructura HTML.
Aprendimos a hacer un header de manera semántica, a estilizarlo de una cierta manera para que sea responsive con todos los dispositivos, además de agregarle un script bastante básico para que nuestro menú sea desplegable en pantallas pequeñas. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse al canal para más contenido sobre desarrollo web y los invito a dejar sus comentarios con sugerencias, dudas o cualquier otro tipo de retroalimentación para empezar a mejorar esta clase de contenido.